Buenos días a todos por estar esta mañana, me dicen, fría en Santiago. Aquí es todo lo contrario. En el norte de Valencia, en España, estamos en pleno verano. Así que, si quieren, les envío un poquito de calorías y ustedes me envían un poquito de frigorías. Y yo lo que quería hoy, básicamente, es provocarles acerca de una manera distinta de ver lo que son los proyectos y lo que va a ser la dirección de proyectos. Y tenemos poco tiempo, pero también repasar lo que fue en su día la dirección de proyectos, porque si esta presentación la hubiésemos hecho allá por el mes de octubre del año pasado, probablemente mi planteamiento hubiese sido un poquito distinto. Y esto es algo que solo lo tiene la dirección de proyectos, o que debería de tenerlo, y es la capacidad para actuar de manera predictiva y de manera proactiva, y en cualquier caso la dirección de proyectos lo que nos permite a través de directores de proyectos competentes es hacerlo, y hacerlo con un índice de éxito superior al de otras actividades profesionales y a la de otras áreas de conocimiento. Sin más dilación, porque el tópico, el título del webinar es la certificación y tendencias. Esperemos que funcione. Sí. Muy rápidamente, mi formación básica, yo soy ingeniero en agronomía y en biosistemas, soy biotecnólogo, llevo 35 años de desarrollo de la profesión. Le dedico mucho tiempo a la academia y a la investigación, pero yo soy un emprendedor. Yo soy un empresario del mundo de la ingeniería que dirige proyectos para su propia organización y para mis clientes en más de 40 países en todo el mundo, repito, desde hace 35 años. Y una relación muy especial con Chile, porque también desde hace más de 25 años pues, soy un viajero frecuente e incluso tengo proyectos y negocios en Chile en el sector primario. Desde un punto de vista institucional, pues también llevo toda mi vida como emprendedor, primero en AIPRO, que es la Asociación Española, y en IPMA por más de 15 años en puestos ejecutivos, y durante los últimos 3 años liderando la presidencia de la federación, que hoy aglutina, luego les explicaré un poquito más, a 72 naciones en todo el mundo. Pero lo que más me importa remarcar es lo que pone ahí abajo, apasionado evangelizador. No tiene nada que ver, mi mamá cuando nací me puso Jesús y llevo 35 años predicando, pues no tiene nada que ver con la religión. La evangelización es una herramienta de marketing de primera magnitud y tiene muchísimo que ver con el desarrollo de las competencias y con la inteligencia emocional. Podremos hablar cualquier otro día acerca de qué significa esto de evangelizar en la dirección de proyectos. El modelo que más se conoce en América Latina por cercanía al modelo norteamericano es el modelo del PMI, del PMI, y su principal libro de referencia, el PM Book of Knowledge. Pero IPMA es bastante más antigua. De hecho, incluso participaron en la fundación gentes que luego formarían el PMI en Estados Unidos. Tenemos 55 años de antigüedad. Estamos presentes en 72 naciones y somos el colectivo más antiguo, en el sentido de los más decanos, con una aproximación desde el principio totalmente distinta. IPMA se basa en la definición y en el desarrollo de las competencias en distintos niveles, no solamente competencias para individuos, sino competencias para proyectos y programas de proyectos, y competencias para las organizaciones, y tiene esas 3 certificaciones. Pero hoy apenas vamos a pasar por encima de 2 de ellas y vamos a centrarnos en la certificación de personas, en lo que llamamos certificación de individuos. IPMA tiene una estrategia muy claramente definida, cada 5 años la revisamos, pero los valores poco han variado. Tenemos 4 pilares, 4 valores: es el desarrollo de la profesión y la defensa del profesionalismo, como les acababa de comentar.
el desarrollo y la mejora de las competencias. Y luego hablaremos de qué significa competencia. La calidad, es decir, tolerancia cero con la no calidad, en lo que significa el entregable del proyecto y en la dirección del proyecto, y la co-creación, el partenariado. Estamos convencidos de que es infértil, no tiene sentido discutir acerca de qué es mejor, si el zapallo o el melón. No es una cuestión de métodos, de metodologías, de herramientas o de técnicas en dirección de proyectos. Se trata del desarrollo y la mejora de la profesión, de hacer entre todos que los proyectos pues vayan reduciendo esa tasa, ese porcentaje tan elevado de fallas en los proyectos. También luego pasaré un poquito por encima con algún dato estadístico a nivel mundial. Permítame presentarles brevemente también cuál es ese ecosistema global de IPMA que soportan esos 4 pilares, esos 4 valores de IPMA. IPMA hace mucho más que la certificación y en ese sentido les invito a que contacten con Miguel Mercado, el presidente de IPMA Chile, donde él con mucho gusto les podrá introducir a muchísimas cosas que hacemos en IPMA. Existen redes regionales, tenemos una red latina de asociaciones nacionales de IPMA, en este momento formada por 17 de las 23 naciones latinoamericanas, incluyendo España. Tenemos muchísimos eventos, muchísimas competiciones virtuales, muchísimos talleres, muchísima actividad en las redes que antes evidentemente también las teníamos presencialmente y debido a la pandemia pues lo hemos tenido que adaptar. Tenemos 6 vicepresidencias, cada una de ellas se ocupa de una parte del desarrollo de la profesión y como les anticipé tenemos 3 estándares. La ICB, que define las competencias para los roles asociados a la gente que tiene alguna función en dirección de proyectos, luego les matizo. El PEB, que es el Project Excellence Baseline, que define cómo dirigir basado en un modelo de experiencia, es un Balance Scorecard aplicado a los programas y a los proyectos. Y luego una cosa trascendente, un estándar que tiene menos tiempo, este estándar apenas tiene 15 años, los otros tienen más de 30 años, y es, si no existe cultura de proyectos, difícilmente podemos tener directores de proyectos exitosos y proyectos exitosos. Hacen falta competencias organizacionales. Y ahí tenemos el otro estándar, que es la OCB, que define 17 elementos de competencia en 5 dimensiones para conseguir un determinado nivel de madurez en el gobierno por proyectos. En otras palabras, las 2 primeras serían Project Management y la tercera, la OCB, sería el Management by Projects. Son aproximaciones, estándares y certificaciones distintas. Muchísimas actividades y reconocimientos, una atención especial a las secciones jóvenes, aquella gente que tiene menos de 35 años de edad, reconocimiento a través de premios, investigación en dirección de proyectos, publicaciones en dirección de proyectos y los clubs de la excelencia, muy dirigidos a los grupos de interés especial que trabajan sobre un sector específico de actividad. La dirección de proyectos es transversal, es global, pero muchísimos empresarios, muchísimos dueños preguntan, oye, esto está muy bien, me gusta la música, pero ¿cómo se aplica en mi sector de actividad? ¿Cómo se aplica esto en minería, en alimentación, en educación, en infraestructuras, en aeronáutica? Bueno, pues para eso tenemos los grupos de interés especial a nivel nacional, a nivel regional y a nivel mundial. Dicho esto, ya no les voy a volver a hablar de IPMA. Ya me voy a centrar en hablar de la certificación específica para individuos de IPMA, pero para ello y para provocarles acerca de cuál es la certificación, cuál ha sido la evolución de la certificación, cuáles son las diferencias de esta certificación con otras certificaciones, para hacerlo un poquito más bacán, que dirían los vecinos del norte, pues si les parece, les voy a hacer esta presentación basada en mitos y realidades, ¿no? Mitos y realidades del pasado, del presente y cosas, dudas que quiero compartir con ustedes acerca de cómo va a ser la profesión en el futuro, ¿no? Y existen muchísimos mitos y muchísimas realidades. Y la primera que me gustaría es aportar la diferenciación. ¿Qué es
certificación internacional y qué ventajas aporta. Ustedes saben que el cartón universitario no se lo van a quitar, a no ser que haga alguna barbaridad, que sea un médico y se dedique a matar a la gente, o sea un ingeniero civil y se dedique a construir puentes que se caigan. El cartón universitario no se lo quita, pero la certificación profesional sí que se la pueden quitar. Se la pueden quitar dependiendo de distintos factores. Hacer un mal uso de la certificación, no ser un director de proyectos exitoso, o incumplir código deontológico, ir contra la ética profesional. La certificación es algo que está muy establecido en los países con una infraestructura mínima de calidad, forma parte de lo que llamamos el marco mundial de evaluación de la conformidad. Está definido por la Organización Mundial del Comercio, la OMC. ¿Qué se basa la certificación? Pues es una validación externa. Pero tenemos esos dos tipos de certificación, la certificación basada en conocimiento, que es un examen, y la certificación basada en competencia, que además del examen requiere más cosas. Los procesos de certificación siempre se orientan a aportar un valor adicional de competencia, es decir, además del conocimiento, el grado de habilidad, de destreza y de experiencia que la persona ha conseguido demostrar en un momento determinado. En ese sentido, pues la certificación basada en competencias es un grado más y no meramente una validación de conocimientos académicos, va mucho más allá. En Chile, donde la asociación ya tiene 8 años de antigüedad, fue admitida en Noruega, en el Consejo de Drammen, en el 2012, ya existe un código deontológico de la profesión, existe un ámbito de actuación profesional preciso y pujante, y la Corporación Chilena de Dirección de Proyectos, IFMA Chile, además está apoyado por el organismo regional peruano y por la red latinoamericana de IFMA, porque existen una serie de certificaciones que Chile todavía no está validada y que para esas certificaciones, que hoy por hoy no maneja el organismo certificador Chile, el organismo regional les puede ayudar, pero se hace todo desde Chile y además la pandemia nos ha obligado a acelerar esa digitalización, con lo cual hoy todas las pruebas para todos los niveles se realizan online. Podemos decir que existe en Chile una auténtica profesión de dirección de proyectos cuyos directores de proyectos que quieran ser reconocidos internacionalmente en competencias pueden aplicar. Dentro de ese desarrollo, de esa línea que pretendo ahora compartir, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo sé yo en mis competencias, ¿no? ¿Cómo saber si mi proyecto es un proyecto adecuado? ¿Ustedes sabían que han vuelto a aparecer jirafas en el Valle de Maipo? ¿No me creen? Miren la foto fijamente y verán aparecer una jirafa en 20 segundos. ¿Qué es lo que quiero transmitirles? Apúntenselo porque pueden salir preguntas. Si tuviésemos tiempo y estuviésemos en un taller más alargado, aquí nos pararíamos, nos detendríamos para reflexionar. Porque yo tengo muy claro lo que quiero transmitirles, pero yo no sé lo que ustedes están atendiendo, lo que ustedes están entendiendo. El mensaje es que muchas veces los proyectos no son lo que parecen. Muchas. Y los proyectos además significan básicamente hacer las cosas correctas correctamente y no es un juego de palabras. Lo importante en dirección de proyectos es el profesionalismo. Y el profesionalismo actuando como miembros del equipo de proyecto, en distintos roles, en administración, en gerencia y en dirección. Pues luego voy a volver a este vocabulario, porque forma parte de otra realidad. También, si tuviésemos tiempo, les preguntaría si alguien conoce a esta eminencia. Es un doctor arquitecto uruguayo, muy famoso, muy reconocido, pero con todos mis respetos, sus entregables, les podría compartir más de un centenar de ejemplos. Sus entregables son bacanes, son brillantes en cuanto a diseño, han sido ejecutados, pero realmente el entregable dio la satisfacción
que se pretendía en la fase de diseño y lanzamiento del proyecto. Este es un entregable de este experto construido en Las Vegas, en el desierto de Nevada, con temperaturas casi como en Atacama. Pocos días después de la inauguración del Hotel Vidara, tuvieron que clausurar la pileta, la piscina, porque estaba actuando como una planta termosolar, estaba reflejando todos los haces de luz solar sobre la lámina de agua de la pileta, con lo cual quemaba a los bañistas. Es un error de diseño, es una falta de project management por parte del dueño, por parte del constructor, por parte de la organización. El mensaje es que muchísimas veces confundimos el producto del proyecto con la dirección del proyecto, con el project management. Dirección facultativa, dirección técnica, no necesariamente es dirección de proyecto. Otra realidad es, como les anticipaba, es que necesitamos un lenguaje común. Y ese lenguaje común muchísimas veces no lo tenemos e incluso nos confunde. Porque si ustedes preguntan en inglés, what means project management, pues la persona en inglés les responderá. Pero si ustedes preguntan, ¿me quieren responder qué significa project management en español? Pues Houston, we have a big problem. Porque si lo preguntas en México, te dirán, pues mano, administración de proyectos. Si lo preguntan en Panamá, te dirán, ya pues mi hermano, gestionar proyectos. Y si lo preguntan ahí en el sur, te dirán, ya te caché, dirigir proyectos. Entonces, ¿qué es project management? ¿Administrar, gestionar o dirigir? Pues siempre hacemos cosas y las hacemos en equipo. Hay gente que administra procesos, hay gente que gestiona recursos y hay gente que dirige otras gentes, que dirige personas. Y esa es la mayor responsabilidad del project manager. Pero también puede hacer otras cosas. Y la principal responsabilidad del project manager es ser capaz de identificar qué gentes de su equipo de proyecto tienen las competencias necesarias para administrar. ¿Me están escuchando otra vez? Jesús, ahí sí, volvió la... El mito número 2 es, también lo anticipé, bueno, ¿y qué es mejor? ¿Metodología o competencia? Pues también, como les anticipaba, es un discurso estéril que no lleva, que no aporta muchas cosas. La dirección de proyectos como tal, para mí el proyecto es innato, es inherente a la historia de la humanidad. Siempre el ser humano, y tenemos muchas evidencias de entregables a lo largo de la historia, no hemos encontrado los books de referencia, pero digamos que consideramos que los principios de la profesión, de una manera regulada, o casi, empiezan después de o poco antes de acabada la Segunda Guerra Mundial, con el proyecto Manhattan, y luego se van desarrollando en base a desafíos, básicamente en proyectos de defensa. A mediados de los años 60 del siglo pasado, todos los modelos que empiezan a nacer, en el 65 IPMA, un poquito antes la Asociación Americana de Ingeniería de Costes y de Construcción, poco después el PMI, poco después Sprints en el Reino Unido, empiezan a hablar de una aproximación muy metodológica, muy taylorística, muy de control al proyecto. Es lo que había entonces. Y hace pues, no más de 24 años se recopila el primer libro técnico que reúne un principio de
conocimiento para administrar los procesos por proyectos. Y continúa siendo un gran referente y será todavía mejor y más bueno el que viene, que es la versión 7 del PM Book of Knowledge. Sea como fuere, hoy en el mundo tenemos dos enfoques. Dos enfoques, uno que se basa en métodos y metodologías y técnicas asociadas que definen los procesos del Project Management, el modelo norteamericano con el PMI, el modelo británico con PRINCE2, el modelo japonés con el P2M y el modelo europeo del PM Square. Y luego tenemos el estándar, el único, que determina la competencia o las competencias asociadas a los roles que tienen las personas que hacen funciones en Project Management, sean miembros del equipo de proyectos, dirijan proyectos de complejidad limitada, dirijan programas complejos, dirijan portfolios o roles asociados, porque tenemos consultores, coaches, capacitadores en dirección de proyectos y tenemos cada vez más un nuevo rol en dirección de proyectos que es dirigir proyectos en contextos ágiles. Y en IPMA le llamamos liderazgo ágil, que es mucho más que metodología ágil. ¿Por qué? Pues porque hemos ido viendo en los últimos, sobre todo 10, 14 años, una divergencia en perspectivas. Proyecto y dirección de proyectos evoluciona de donde nació, en el mundo de la ingeniería, infraestructuras y arquitectura, y empiezan a aparecer proyectos para desarrollar procesos sociales, políticos, de intervención, de creación de valor, de desarrollo, de organizaciones temporales, de defensa, de seguridad alimentaria, y al final lo que nos encontramos es proyectos para la gestión del cambio, para hacer posible cambio y transformación. Con lo cual necesitamos algo más que la aproximación clásica basada en metodología. Necesitamos un enfoque balanceado en competencias. Y tal y como les anticipaba, la competencia está definida y hay una definición también de ISO. Y la competencia profesional es una combinación de habilidades, actitudes de trabajo y conocimientos que se reflejan en la forma en que una persona se desempeña. Y ese desempeño siempre debe de ser observado, medido y evaluado, y además contra una norma internacional. Las normas que garantizan la transparencia y la independencia de la certificación de personas basada en competencia está definida por la norma ISO 17024. Y contra esa trabajan los organismos certificadores de IPMA. Siempre la competencia es un factor determinante del desempeño exitoso y siempre el enfoque de la misma es el comportamiento. Cómo la persona es capaz de traducir, de aplicar sus conocimientos a través de sus habilidades y de sus destrezas. Y todo esto se va a medir a lo largo del proceso evaluador. Dentro de esa clarificación de qué es competencia versus conocimiento, también tenemos, como les anticipaba antes, en esos roles administrar, gestionar y dirigir, qué es proyecto. Y muchísima gente se enzarza en discusiones también infértiles acerca de la definición de proyecto. Miren, hagámoslo KISS, hagámoslo sencillo, corto y entendible. Los proyectos en el siglo XXI, y más en la era que nos ha tocado vivir, son una forma para generar valor en cualquier organización. Y claro que son actividades únicas, temporales, multidisciplinarias y organizadas para conseguir entregar los entregables, el producto o servicio, de acuerdo con los requisitos establecidos. Pero eso es una parte. Eso es una parte del alcance del producto del proyecto, del entregable. Y otra cosa distinta es la dirección del proyecto. Es decir, dónde la gente que trabaja en el proyecto, especialmente el director del proyecto y su equipo, es capaz de aplicar técnicas, métodos, herramientas y competencias asociadas para lograr esos objetivos. Y eso lo hacemos siempre a través de procesos de integración de lo que llamamos el ciclo de vida del proyecto. Y además, la dirección de proyectos debería de tener siempre un cuaderno de bitácora y un galpón de lecciones aprendidas que nos permitiese identificar no solo las lecciones aprendidas, sino cuáles son los beneficios que ese proyecto tiene o ha generado para la organización que lo presta y para la que lo recibe. Y además necesitamos una visión completamente distinta del planteamiento proyectual, y más en la era que nos está tocando vivir de inteligencia artificial y post-COVID.
Necesitamos simplificar la aproximación y ser mucho más robustos. Necesitamos todo eso que pone color verde y preinversión, todo eso son cargas hora de personas que trabajan diseñando, aterrizando las ideas, llegando al acta fundacional, llegando al Canvas, al plan de proyecto, llámenlo como quieran. Aquello que no hagamos bien en esta fase, lo vamos a ejecutar mal. Es el color rosa que aparece ahí como inversión. Esa fase de lanzamiento y ejecución, que hay gente que llama monitoreo y control, podemos ser excelentes pacos, excelentes policías, pero si lo que se ha hecho mal en la fase de preinversión se ejecuta perfectamente, estaremos haciendo correctamente lo incorrecto. Y otra cosa que no hacemos bien, y hay mucho que profundizar, es en el concepto de transferencia del entregable, el cierre del proyecto. En el siglo XXI los proyectos no se pueden cerrar, se tienen que comisionar. Cerraremos administrativa, técnica, legal, económicamente el proyecto, pero necesitamos mecanismos que nos permitan saber cómo funciona el entregable del proyecto, porque si no, no tendremos información para mejorar el diseño y para llegar al concepto de sostenibilidad, al concepto de decomisionamiento. Y este es un tema donde tenemos que trabajar mucho, sobre todo en el mundo educativo, porque no tenemos currículas todavía para abordar esta capacitación. Otro mito, igual que discutir acerca de competencias y conocimiento o metodología, ¿qué es mejor, el Agile o el Waterfall? Oiga, no se complique la vida. El mundo ya nos la complica. Agile son muchas cosas y Waterfall también pueden ser muchas cosas, pero si estamos conviniendo que llevamos 70 años de una profesión más o menos reglada, con un entendimiento acerca de métodos, metodologías, herramientas y competencias asociadas, nos está tocando vivir un mundo muy complejo que evoluciona de una manera radical. Estamos en plena revolución, en plena sociedad e industria .4. Algunos países como Japón ya están en el .5, Corea del Sur también en el .5, estamos inmersos en un contexto que antes no existía. El Internet de las cosas, un mundo absolutamente robotizado y que lo va a estar más, infraestructuras integrativas, sistemas autónomos de transporte, inteligencia artificial, sistemas de modelización y un montón de etcéteras. Ese mundo, que hace un tiempo veníamos llamándolo VICA, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, es ese mundo frágil donde la aproximación clásica metodológica del waterfall, del project management basado en cascada, empieza a tener frenos, especialmente en algunos sectores de actividad y dependiendo de la naturaleza de algún tipo de proyectos. Pero lo que tenemos que hacer es variar, evolucionar dentro de ese mundo que continúa siendo VUCA, pero tiene que ser ágil y no frágil. Necesitamos cambiar volatilidad por visión sistémica, aproximación holística. Necesitamos cambiar incerteza por entendimiento, complejidad por claridad y ambigüedad por agilidad. Y eso nos lleva a una nueva práctica. No es que lo ágil sea una buena práctica, es que es nueva y relativamente no tiene mucho tiempo, porque ustedes conocen el manifiesto ágil, sobre todo aquellos que manejan proyectos de IT. Pero para mí hay dos agilidades, una ágil con una A chica y una ágil con una A grande. La ágil, bueno, pues son definiciones de lenguaje y casi todos los directores de proyectos tienen comportamientos de cierto grado de agilidad. Pero lo ágil con A mayúscula es una filosofía general apoyada con soportes que muchas veces se confunden, metodologías con marcos de trabajo. El Scrum no es una metodología. El SAFe no es una metodología. La holocracia no es una metodología ágil en ese sentido. La sabiduría de grupos tampoco, son marcos de referencia que a veces lo confundimos con metodología ágil. Y estas metodologías ágiles muchísimas veces no son aplicables a determinada tipología de proyectos. Son buenas prácticas y necesitamos entenderlo. Por eso les hablo de un liderazgo ágil. Necesitamos gente que manejen el ágil con la A chica
y el ágil con la A grande, porque eso tiene que ver con el cambio de mentalidad, que va a impactar en el comportamiento. Eso tiene que ver con las competencias. El marco de referencia independiente es la mentalidad, el mindset, y el comportamiento va a ser siempre la base para el liderazgo ágil por competencias, sobre todo con factores relacionados con lo multicultural, con la diversidad y con la inteligencia emocional. La segunda realidad pues, tiene que ver con lo que ya saben muchos de ustedes, y es que a pesar de los esfuerzos que estamos teniendo en educación y en capacitación, continuamos teniendo un porcentaje altísimo de proyectos que no alcanzan las especificaciones de la línea base del proyecto. Son datos de investigación y no han variado. PMI está trabajando ahora con la actualización, pero prácticamente casi el 10% de cada euro invertido o de cada dólar invertido en proyectos fracasa, se pierde. Es decir, esto equivale a 99 millones de euros por cada 1.000 millones de euros invertidos. Y si lo quieren ver en términos de tiempo, lo anterior equivale a perder 1 millón de euros cada 20 segundos. Es decir, 2 trillones de euros al año. Es elevado a menos 12 la potencia. Es decir, esto significa pues, prácticamente 15 veces el Producto Interior Bruto de todos los países de África. ¿Ustedes creen que esto es sustentable, que es sostenible? Pues es una pregunta que queda ahí también. ¿Ahí qué estamos haciendo? Pues estamos trabajando en estos últimos años, esta es la última publicación con KPMG, la consultora mundial, y nuestra asociación australiana IPMA Global, trabajando acerca de qué es lo que pide el empleador, el dueño, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué mira cuando contrata project managers? Y el 74% dice, el 74% de los entrevistados, son 500 CEOs en 500 empresas en los 5 continentes, dice las habilidades, ¿no? Las habilidades, las destrezas, las competencias son más importantes que el conocimiento técnico. El 66% de los project managers reconocen que están bien reconocidos en sus organizaciones, y el 36% dice que necesitamos una cultura más amigable, una cultura de proyectos que favorezca la creatividad en las organizaciones. Bueno, esto nos lleva a esa competencia organizacional que antes les estaba compartiendo. Y el empleador, además, pues fíjense, el 45%, casi la mitad de los 500 CEOs en todo el mundo, lo que más valoran de un project manager es la actitud positiva. El 44% años de experiencia y el 11% una capacitación continuada, una formación formal, una capacitación formal en dirección de proyectos. Vamos hacia otra realidad, el tiempo se nos está escapando, pero compartirles pues, hacia dónde va, ¿no? la profesión. Y aquí, en español de Chile, sería la gran callampa. Porque cuando usted expresa, todo el mundo estamos de acuerdo con estos 17 objetivos para el desarrollo sostenible, y todo el mundo aplaude y dice, yes. Pero nadie sabe cómo se aterriza. ¿Estos son proyectos? ¿Son programas? ¿Cómo se aplican estos programas de proyectos? ¿En qué contexto? Porque fin de la pobreza en Chile significa una cosa completamente distinta que en Alemania o que en Botswana. Con lo cual, ¿dónde está la estrategia para aterrizar los objetivos para el desarrollo sustentable? ¿Dónde están los portfolio managers que van a alinear los programas de proyectos para aterrizar estos objetivos de desarrollo sustentable? Y además lo tenemos que hacer en un mundo que cada 10 años suma 1.000 millones más de habitantes a la población del planeta. Somos 7,7 mil millones, camino de los 8.500 millones en los próximos 5 años y 10.000 millones en el horizonte del 2050. El 73% de la población en el planeta está viviendo en 400 megaciudades. Vamos a pasar en 5 años a habitar el 80% de los 8.000 millones en algo más de 500 megaciudades en el mundo. No tengo que explicarles lo que es Santiago de Chile en Chile, ¿verdad? Cuando yo llegué en el año 82, Santiago tenía, pues no llegaba a 4 millones de habitantes. Y tardaba 2 horas en llegar del aeropuerto al centro de Santiago a Las Condes. ¿Ustedes creen que es sustentable que menos del 20% de la población
viviendo en el mundo rural vaya a producir alimentos para animales y para personas, que el 80% de las personas están confinadas en megaciudades. Esto está impactando y además la pandemia ha dejado bien en evidencia que conceptos que creíamos bien bacanes, como el concepto de las SMART, pues han quedado en evidencia. Precisamente porque eran iniciativas, no eran proyectos, o no eran iniciativas proyectizadas. Y aquí aparece otro concepto que no existía escasamente hace 10 años, y es el tema de la proyectificación, o proyectización, como quieran, porque es un vocablo que no es español, no es tampoco inglés, es un galicismo, es una palabra que se traduce del francés proyectificación, y lo hemos traducido como proyectización o proyectificación. En un principio hacíamos énfasis en empresas y organizaciones. Poco después hablamos ya como proyectificación como cultura y fenómeno global, y hace menos tiempo, apenas 4 años, la proyectificación de las cosas. El proyecto es consustancial con la naturaleza humana. Yo llevo varios años diciendo que es importante el concepto de project economy, pero que eso solamente es parte del desafío de la proyectificación. Necesitamos hablar de project society, de sociedades proyectizadas, donde la economía es una de las partes proyectizadas. Hay muchas más cosas, más allá de la tasa de retorno del capital. Otra realidad dentro de este mundo donde estamos y hacia dónde vamos. ¿Qué más va a cambiar? Bueno, pues soy un humilde program y portfolio manager, no soy un quiromante, no tengo la bola de cristal. Lo que sí que tengo claro es que esto debe de cambiar radicalmente la aproximación, tanto metodológica como competencial, a cómo vamos a tener que dirigir los proyectos en los próximos años. Hemos dicho que, o gente ha dicho que el COVID era un cisne negro. Nunca fue un cisne negro. El COVID es un enorme rinoceronte gris, que es mucho peor que un cisne negro, porque los que tenían que saber que eso iba a ocurrir y el impacto iba a ser como el que está siendo, no tomaron las decisiones que tenían que tomar y en consecuencia no hicieron los proyectos porque entre otras cosas no había una estrategia definida para abordar ese rinoceronte gris. Y esto va a ocurrir en el futuro. El grado de innovación va a estar directamente relacionado con el desconocimiento de lo desconocido, con el grado de incertidumbre. Porque en los otros cuadrantes de la cuadrícula hay gente que sabe manejarse bien, manejando la complejidad o manejando el grado de novedad. Y por eso les hablaba yo de evangelización. Si leen esta filmina, fíjense en la fecha, hace 31 años. Yo estaba trabajando en un grupo de investigación de genética, cría y salud animal en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. Fue el primer Congreso Internacional de Veterinaria y Medio Ambiente. Y dije a todo el mundo, el futuro no se puede prever, el futuro hay que diseñarlo. Y hay que diseñarlo a partir de los desafíos del presente con las lecciones aprendidas del pasado. Han transcurrido 31 años y continúo evangelizando. Tristemente, por una parte, y positivamente por la otra. Y esto nos lleva a esta matriz de necesitamos nuevas currículas para todas las áreas de conocimientos, pero especialmente para la dirección de proyectos. Porque la preparación de la gente para el trabajo, hay trabajos que estamos todavía preparando a gentes para trabajos que se van a extinguir. Y necesitamos saber en qué somos buenos como seres humanos y en qué podemos balancearnos, compartir con la robótica y la inteligencia artificial. Y eso va a impactar en los proyectos del sistema educativo, porque el empleador, el dueño, está buscando esas competencias. Liderazgo, creatividad, responder a problemas predecibles, comprender emociones, tener capacidad de pensamiento crítico y complementarse, saber trabajar en equipo. Y esas van a ser las habilidades que van a incrementar el sentido y la relevancia del trabajo y que van a incrementar el sentido y la toma de decisiones. Nos estamos quedando sin tiempo, como van a tener copia de la presentación, voy a pasar bastante por encima para que tengamos tiempo, al menos en 15 minutos, de poder conversar un poquito más. Mensajes para ir concluyendo. Más de lenguaje. Los proyectos nunca fueron islas. No hay un proyecto que pueda ser exitoso
si el proyecto no ayuda a aterrizar la estrategia, no ayuda a entregar la estrategia. Y para eso, los proyectos tienen que estar dirigidos dentro de programas. Una dirección multiproyecto no es una dirección de programa. Y además necesitamos saber dónde está el portfolio, que tampoco tendremos nunca portfolios de proyectos puros. Siempre el portfolio combina con operaciones, combina con otras actividades de la organización. Y no es matemática, pero depende de la cultura organizativa, del tipo de organización, del sector, de muchos factores. Bueno, pues tendremos carteras o portfolios de proyectos con subcarteras, con subportfolios, con programas, con proyectos. Dependerá de muchos factores. Pero fundamentalmente lo que tenemos que entender es esto. Y el dueño, el empleador, debería de tener claro que hoy hace cosas, actividades recurrentes que producen valor a través de operaciones, comprar, transformar, vender, cobrar, basadas sobre una estrategia, la cual está definida en base a valores, visión y misión, pero muchísimas veces estos mismos dueños no tienen claro de dónde va a nacer el concepto como innovación, como resiliencia, como competitividad, porque no manejan la proyectización de las ideas. No están preparando el portfolio de futuros proyectos para que agreguen valor a la que hoy produce valor. Y ahí es donde tenemos esa trilogía, le llamamos Delta, con esos tres estándares, de competencias, personas, programas, proyectos y organizaciones. Y tenemos tres ámbitos de competencia: perspectivas, personas y práctica. Para cada uno de estos ámbitos de competencia tenemos indicadores clave de competencia e indicadores clave de desempeño. Todo esto hay que mostrarlo dependiendo del nivel de certificación al que vas a aplicar. Cada nivel de certificación tiene unas exigencias. No hay tiempo, recuerden que soy biotecnólogo, me gusta explicar que los elementos de competencia son lo más parecido a las moléculas. Vayan ustedes con cuidado en combinar ácidos con bases porque pueden explotar, con lo cual tan importante es manejar lo verde, que son las técnicas, las competencias de técnica, como manejar la técnica dentro del contexto adecuado, que es la perspectiva, es el color azul, y la parte más difícil es manejarme a mí mismo y manejar a los demás. Son las competencias de personas, son las competencias inter e intrapersonales. Pues esa es la combinación. Y la combinación nos lleva a combinar un mito y una realidad. Y es que existe vida después de la certificación. Debería de existir vida. Y evidentemente, y sobre todo para este modelo, donde la recertificación es la parte más importante. Porque si no has sido capaz de corregir la brecha competencial detectada en la primera certificación, no te vas a recertificar. No es únicamente, una vez más, cuestión de conocimiento. Tienes que demostrar cómo lo hiciste. Este es el esquema global de las certificaciones. Hay un nivel de entrada que es solamente conocimiento y a partir de ahí para cada nivel se exigen años de experiencia, manejo de complejidad, manejo del portafolio, manejo del programa o roles asociados. No únicamente hay Project, Program y Portfolio Manager. Hay 4 niveles de liderazgo ágil, hay 3 niveles de consultoría y de coaching y hay 3 niveles de educador en dirección de proyectos. Lo más importante de la certificación en este modelo es que, como haces tu autoevaluación y haces tu plan de carrera, lo que tú crees que sabías y la experiencia que crees que tenías, luego la vas a comparar con los resultados de la certificación. Y estos son los planes de brecha competencial, que es lo que más evalúa y valora el empleador. Saber, al empleador no le interesa tanto el grado de conocimiento que tú tienes o los cartones que tú puedas tener en dirección de proyectos o las certificaciones que tú puedas tener. Le interesa saber de la manera más racional posible si tú realmente tienes la competencia y has dirigido proyectos de ese tipo. Con lo cual, en IPMA nos gusta hablar de una certificación basada en el carné de conducir. Puedes conducir distintos tipos de proyectos. Y luego construir capacidades basadas en el desarrollo competencial, dentro y fuera de la organización, desde el proyecto y el programa puro hasta la gestión del cambio. ¿Cómo se convierte eso en beneficio para la organización?
y además siempre hay una lucha por los recursos, con lo cual necesitamos profundizar mucho y educar mucho a los Project Portfolio Managers, que son elementales porque están muy cerca del dueño. El Project Portfolio Manager está en una situación que permite esto, alinear la gestión del cambio, la estrategia y las operaciones con la cartera de proyectos. Gestión del cambio dirigida, y con esto concluyo, hacia una nueva sociedad, esa sociedad proyectizada como consecuencia de todo lo que estamos viviendo, ya lo que estábamos viviendo y ahora más con la que se avecina con la era de la inteligencia artificial y post-COVID. Vamos a ir viendo evoluciones desde lo que está de moda, que son las PMOs, hacia nuevos arquetipos organizacionales. Vamos a ver aparecer PBOs, PSOs, incluso cosas muy interesantes como son los networks de proyectos, los PMV. Esto es lo que yo quería compartir. Lamento que haya sido directamente en vena y sin anestesia. Nos quedan 10 minutitos, así que, Paulina, cedo la palabra y encantado de poder atender y responder a las preguntas a las que haya lugar. Invitarles a esto, que se unan a la familia IPMA. Somos mucho más que participar en conferencias, congresos y certificaciones. Nos encanta construir relaciones profesionales para toda la vida. Y estamos en Chile para eso, para avanzar al profesional, a la profesión, y a IPMA Chile y a todos sus asociados en Chile, en América Latina y en el mundo. Gracias y quedo a la orden. Muchas gracias, Jesús. Te voy a leer a continuación algunas preguntas que hemos recibido. Hay una de Cristóbal Leiva, que si no me equivoco nos escribe desde Barcelona, y comenta: en muchas ofertas de trabajo relacionadas con el Project Management piden experiencia previa de 2 o 3 años. ¿Cómo llegar a este cargo desde el comienzo o cómo demostrar que tienes las capacidades? Bueno, la experiencia se adquiere haciéndola, o sea, no hay otro remedio, sea dirección de proyectos, o sea médico, o sea piloto. Cualquier profesión, después de tener el grado de conocimiento, vas a tener que necesitar que no solamente lo entendiste, sino que lo sabes hacer bien y lo demuestras. Esa es la base de la competencia. Es muy difícil que te entreguen un puesto de responsabilidad, sea como project manager o sea como cualquier otro, si no tienes un mínimo de experiencia, especialmente pues, en proyectos complejos o en tareas o en funciones. Lo importante es prepararse. Uno puede agarrar también experiencia, y esto en nuestra cultura latina es muy difícil. Es un freno cultural. Por ejemplo, en Centro Europa, en Japón, en Corea del Sur, en Escandinavia, los jóvenes, antes de tener un trabajo, se involucran de una manera muy activa en organizaciones no gubernamentales, el voluntariado, y adquieren mucha experiencia en voluntariado. Bueno, hay gente que dice, bueno, esto es una mentira porque esto es, se aprovechan de nosotros, no nos pagan, trabajamos gratis. Hay otra gente que dice, no, yo trabajo, agarro experiencia y bueno, no tendré una experiencia pagada, pero tengo una experiencia que puedo demostrar que realmente lo he hecho y puedo aportar esa realidad. No es sencillo, no es fácil, porque vuelvo a repetir, en el caso de la dirección de proyectos, no he hecho demasiado de énfasis, pero me gustaría aprovechar la ocasión. Creo que desde hace demasiados años estamos cargando la educación en el ejecutor, que es el project manager. Si no existe cultura de proyectos en la organización, nunca podremos tener project managers exitosos. Eso es como cuando hacíamos apología de la calidad, los sistemas de la calidad, control, aseguramiento, y tener un departamento de aseguramiento de la calidad. Pues si no hay una involucración de la alta dirección que realmente se compromete a que la calidad no sea negociable, pues aquí ocurre lo mismo. No puede haber calidad si no hay una involucración y recursos para que se trabaje en un contexto de calidad total, pues no van a haber proyectos exitosos ni project managers competentes si no existe una cultura de proyectos en la organización. No es sencillo, ¿eh? No tengo una respuesta,
salvo la primera. No queda más remedio que agarrar experiencia. Si te esperas a que te contraten para agarrar experiencia, mal vas. Yo te diría, atrévete y busca experiencia a través de voluntariado. Podrás demostrarlo luego, no perderás 2 o 3 años. Perfecto. Gracias, Jesús. Tengo una pregunta de Rodolfo Reyes. ¿En qué se diferencia la certificación ITMA de la certificación PMI? La certificación ITMA se diferencia de la de PMI y de todos los otros modelos, porque parece que PMI sea el modelo más importante y el que más certifica, y no es así. El modelo predominante y el modelo que más certifica es PRINCE, es el estándar británico. Yo no tengo nada contra, y además tengo excelentes relaciones con ambos presidentes, nos vemos de manera habitual. Yo he sido cocinero antes que fraile, fui el primer PMP certificado latino, he traducido el primer PM Book of Knowledge, la primera versión, hace 20 largos años, y contento de tener una versión del PM Book 7 como la que se avecina, que se acerca más al ojo de la competencia que no al triángulo del talento. La diferencia de ITMA con los otros modelos, incluyendo el PMI, es que además de un examen de conocimiento, tienes que demostrar muchas otras cosas. Tienes que demostrar tu experiencia exitosa. Tienes que demostrar el manejo de la complejidad. Tienes que demostrar el rol al que aplicas y para ello tienes que escribir un informe de proyecto según una metodología determinada, no del proyecto, sino como tú dirigiste el proyecto, y luego tienes que hacer exámenes y entrevistas orales frente a un panel de expertos. Siempre el panel está compuesto por 3 expertos en dirección de proyectos, que a su vez son evaluadores de competencias en dirección de proyectos. Es una certificación que es mucho más costosa en tiempo, en recursos, pero el valor que aporta es también bien distinto. Cierto es que existe un nivel de entrada que es más parecido a PMI PRINCE o PM Square, que es el nivel D, que ese solamente requiere conocimiento. Son 3 horas de examen y es la introducción al plan de carrera de IPMA. Es la gran diferencia. Esta junto además con otra diferencia que tampoco tienen el resto de modelos, y es que antes de realizar ninguna prueba tienes que autoevaluarte. Qué nivel de conocimiento y de experiencia y habilidades crees que tienes, y tienes que escribir un plan de carrera profesional. ¿Qué quieres hacer tú en los próximos 5 años? Y eso luego se va a comparar al final del proceso evaluador. Son diferencias sustanciales. Gracias. Paso a la siguiente pregunta de Orlando Contreras. ¿Es posible aplicar a todos los proyectos la metodología o filosofía ágil, o en algunos proyectos es más efectivo un método predictivo? Pues depende. Como la mayor cosa en dirección de proyectos y en proyectos es depende. Depende fundamentalmente de 2 cosas, el negocio y el contexto. Yo tuve la suerte de participar en varios megaproyectos. No se me ocurre una interacción con Scrum en equipos de trabajo, por ejemplo, para construir las esclusas del Canal de Panamá. No digo que no sea bueno, digo que en ese contexto, para la naturaleza de ese proyecto, es difícil. Sin embargo, para muchos proyectos, no solamente de IT, no solamente proyectos de informática, las metodologías ágiles son más que aconsejables en lugar de una aproximación clásica. La hibridación debería de ser la tendencia, pero luego siempre el sentido común y lo racional, porque no me interesa tanto la metodología, sino como el marco de trabajo. El tema es cómo trabajan las personas para conseguir entregar los entregables del proyecto, de acuerdo a la forma en la que se ha acordado y contratado. Muchas veces nos perdemos persiguiendo la sombra en lugar de alcanzar la sustancia. Lo ágil es bueno, la metodología ágil es buena, pero depende de qué producto de proyecto, en qué contexto se realiza ese proyecto. Y en IPMA hablamos de liderazgo ágil, no de metodología ágil.
La metodología es una parte de la competencia de liderazgo ágil. Perfecto. Bueno, por el tiempo vamos a ver la última pregunta de Claudio Marambio. ¿Qué porcentaje es conocimiento y qué porcentaje de administración para poder hacer un buen trabajo como director de proyectos? Yo sugiero que cambies administración por dirección, porque la administración es un proceso muy relacionado con control y con fiscalización. Yo no sé a ti, pero a mí no me gusta que me controlen ni que me fiscalicen. A mí me gusta tener mi grado de libertad para poder hacer lo mejor profesionalmente. Con lo cual, el grado de monitoreo y control en la fase de ejecución va a depender una vez más de la naturaleza del proyecto, del producto del proyecto. Pero en cualquier caso vuelvo a uno de mis mensajes. Lo más importante y lo más trascendente es saber a qué contribuye tu proyecto aterrizando la estrategia de tu organización. Yo les hago a todos ustedes, a los 136 que hay ahora mismo en línea. ¿Ustedes son project managers? ¿Ustedes están dirigiendo proyectos? ¿Cuántos de ustedes saben y pueden medir cuál es la contribución de su proyecto a los objetivos estratégicos y al negocio de su organización? Si no lo saben, Houston, you have a big problem. Y su organización también. Porque si ustedes están ejecutando algo porque sí, seguramente ese proyecto vaya a sumar ese 80% de porcentaje de proyectos que no cumplen con la línea base o que fracasan. El proyecto es una herramienta para generar valor en el siglo XXI. El proyecto tiene que aterrizar o ayuda, contribuye a conseguir la estrategia y por ende el negocio de la organización.